Porque nos gusta reflexionar. Porque el momento se presta para que meditemos sobre alguna temática en particular. O quizás porque nos quedan unos minutos de programa y no nos queremos ir. Mario se ceba unos mates y nos invita a charlar de bueyes no tan perdidos. ¿Qué tema nos traerá hoy? Bien, seguimos con el programa. ¿Qué tema, Mario? ¿Qué tema, no? Me dejaste ahí indagando con la duda, con la intriga. Dimos un anticipo antes de lo que Bueno, ahora. pero no te presté tanta atención, Bien. así que voy a tener que prestarte atención ahora. Bien, el tema tiene que ver con el recorte. Con recorte presupuestario. Claro, por eso no te presté atención. Debe No ser quería por saber eso. nada. Claro, para no hacerte mala sangre. Claro, no, yo quería empezar bien el día. Bien, y un costado mío dice que hiciste bien en no hacerte mala sangre. Porque, qué sé yo, a veces es preferible no pensar tanto. Pero otro costado mío dice que no, que tenemos que mirar, porque después si no, revalidamos con votos, ¿no es cierto? Entonces pensemos qué queremos y en función de eso, bueno, elijamos. Viste que siempre dicen, el gobierno te quiere ignorante, y es por estas cosas. Sí, y por ahí tenga que ver con eso. Y además, yo ya casi, a veces no me enojo. De esto sí, este recorte me hizo enojar porque es demasiado, ya es demasiado. Con el rumbo que tiene la economía y este recorte más es demasiado. Digo, cuando ya me parecía extraño, cuando esta gente sale a decir, bueno, echamos a 100.000 personas, y son 100.000 personas que no tienen mal laburo. Sí, y la gente festeja, familias. muchos festejan, claro, bien, mirá vos la motosierra. Bueno, cortémosla con el tema de la motosierra. Ya está, ya pasó. No está bueno que la gente se quede sin laburo, no está bueno recortar, y mucho menos recortar en donde no se tiene que recortar. Digo, a mí me sorprende, a decir verdad, fuera de lo que estás por decir, sí. también la época que eligieron. Estamos muy cerquita del Mundial, que ahora esto no justifica, no estoy diciendo que hay que hacerlo en el Mundial, pero que hasta falta de astucia tienen, no tienen ni ganas de fingir, No. ni ganas de esconderlo, o sea, lo hacen con orgullo. Hay compromisos asumidos, después vamos a analizar, ahí traje anotado un par de motivos que quien sabe expliquen esta devoción y este tema de recortar y que se internalice de tal manera, porque en realidad tendría que estar la calle, en otro momento la calle estaría tomada con este tema, pero es algo silencioso que está ocurriendo y es de a poquito ir pasándole, ahora vamos a hablar de eso, pero es pasarle recursos de los que menos tienen a los que más tienen, de a poquito. Nos confundimos mucho cuando hablábamos de casta. ¿Quiénes eran la casta? Claro. Bueno, el discurso es... profe, está en línea, ¿no? ¿Estás en línea, no? Sí. Tal, sí. Perfecto. Yo voy hablando de este tema, profe, vos cuando quieras metés bocadillo. Bueno. El tema es esto, es buscar a ver de qué manera y por qué quiero llegar a esto. Yo, antes de empezar a hablar de este tema, les voy a hacer escuchar y ver un videíto. Un videíto que son 4 minutos. ¿Por qué me interesa que vean este videíto? Porque este videíto es en esencia, la charla que dimos en la Feria del Libro, cuando fuimos a hablar a la Feria del Libro. ¿Qué dije en ese momento? Dije cuál era el rumbo de la economía, o hablé del rumbo de la economía, hasta el 2025, hasta fin del 2025. Digo, ¿qué viene haciendo el Estado? ¿Qué áreas está recortando? ¿Qué recurso, escuchen bien en la parte del video, qué recurso empieza a ser el más representativo, con el que más se recauda? Hablaba del IVA como el recurso con el que más se recauda, que es el más regresivo de todos los impuestos. Bueno, dije un par de cositas que las resumí en este videíto que van a ver, y hacia el final del video van a escuchar este tema de que cuando el Estado recauda mucho más con el consumo que con otras cosas, si el consumo cae, estamos en un problema. Bueno, ¿por qué no vemos el videíto y después seguimos con la charla? Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis bastante profundo sobre el modelo económico que se proyecta para Argentina en 2025. Y, a ver, cuando revisamos los números oficiales, nos chocamos contra una pared, porque hay una paradoja enorme.
Por un lado, tenemos un éxito fiscal impecable en las planillas, pero por otro lado hay una realidad completamente distinta cuando miramos el día a día en la calle. Así que vamos a desarmar un poco cómo se construye esta especie de trampa de la eficiencia. Empecemos con este dato, 32.8. Suena un número cualquiera, ¿no? Pero este es el índice de eficiencia del gasto social, el famoso IEGES, que se proyecta para 2025. Y oficialmente, llegar a este nivel es literalmente romper un récord histórico. Desde el sector oficial se presenta como un triunfo técnico absoluto. Básicamente, los cálculos dicen que el Estado está logrando un nivel de eficiencia fiscal sin precedentes en la historia reciente. Un éxito rotundo, bueno, en los papeles. Pero claro, desde un enfoque de análisis social, la gran pregunta que se cae de madura ¿es realmente sostenible este modelo a largo plazo? Porque en el momento exacto en que dejamos de mirar esa estadística fría y ponemos la lupa sobre el bienestar real de la gente, toda esta estructura empieza a mostrar unas grietas inmensas. Acá es donde la desconexión se vuelve súper evidente. Observemos esto. Por un lado, la tasa de pobreza nominal parece reducirse a un 26.9%. Cualquiera diría, ¡qué gran noticia! Pero un momento, porque si cruzamos eso con la desigualdad real, usando el índice de Gini generalizado, la situación empeora y sube a 0.41. En términos muy simples, esto significa que el 40% más pobre de la población está de hecho perdiendo su porción del ingreso nacional. O sea, los números técnicos de pobreza pueden bajar, pero la realidad es que los más vulnerables son proporcionalmente cada vez más pobres. Una verdadera locura. Y el gran motor, el engranaje detrás de toda esta paradoja, es algo que podemos llamar la ibasización de la economía. Un impactante 33% de toda la recaudación del Estado ahora depende exclusivamente del IVA. ¿Y cuál es el gran problema de esto? Que el IVA es un impuesto al consumo sumamente regresivo. Esto quiere decir que todo el peso pesado de este ajuste y de ese tan aplaudido superávit fiscal recae de manera desproporcionada sobre las compras básicas de los sectores que menos tienen. Y el panorama se vuelve todavía más oscuro cuando miramos la otra mitad de la historia. Mientras la carga de los impuestos al consumo no para de crecer, el gasto social activo se desploma por completo. Fijémonos en este salto. Pasamos de un 18.5% del Producto Interno Bruto en 2020 a un proyectado de apenas 10.5% para 2025. Es la matemática innegable de una redistribución regresiva. Se cobra muchísimo más a los de abajo a través del IVA, y al mismo tiempo se les devuelve cada vez menos en servicios de contención. Todo esto nos lleva a un concepto que es absolutamente crucial para entender esta dinámica: el extractivismo de renta social. Básicamente, es un sistema donde el Estado extrae la riqueza directamente de la base, de los sectores más vulnerables, para financiar y lograr esa ansiada estabilidad macroeconómica allá en la cima. Es un modelo que, por definición, no se puede sostener en el tiempo, porque termina asfixiando el mismo consumo del cual, irónicamente, depende para poder recaudar. Es como morderse la propia cola. Entonces, la conclusión inevitable que nos deja este análisis es que necesitamos un cambio de rumbo urgente. Para que un Estado sea verdaderamente sustentable en el tiempo, no alcanza con que los números cuadren perfecto en una oficina. Se necesita un Estado que apunte al equilibrio fiscal, por supuesto, pero que lo haga acompañado de una auténtica eficiencia social. Hablamos de un modelo con un fuerte sesgo de equidad, donde no se sacrifique a los más vulnerables en el altar del ajuste macroeconómico. Para ir cerrando este análisis, dejamos una pregunta bastante provocativa sobre la mesa. ¿Para quién funciona realmente la eficiencia económica de un Estado si en el camino deja atrás a los que más la necesitan? Ojalá estos datos sirvan para reflexionar sobre qué tipo de sostenibilidad estamos construyendo como sociedad. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este análisis y a seguir profundizando siempre en la realidad que se esconde detrás de los números. Bien. ¿Bien? Vimos el informecito. Sí, bien es una forma de decir. Tengo muchas dudas sobre ese bien. Te escucho. Y lo mismo al profe, ¿eh? Mira, mientras estaba viendo este video, que en realidad refleja un poco lo que hemos estado hablando las últimas semanas sobre la recaudación de impuestos, el peso que tiene el IVA en Argentina, las consecuencias que tiene para la población, porque sabemos que es el menos equitativo de los impuestos. Pero también me puse a analizar un poco, con inteligencia artificial, bueno, ¿cuánto se va del IVA acá en Argentina? Uh-huh. Y los números, si bien hoy en día, gracias a la formalidad que representa toda la industria digital, claro, ahora todas las compras digitales, claro, tenemos un 40% de evasión. Uh-huh.
Cuando empezás a hacer como el análisis y los cálculos de que tenés el 40% de gente que evade el IVA y que aún así representa el 33% prácticamente de todo lo que se recauda, para mí es abismal cuánto más en realidad representa. Sí, cuánto claro. más podría ser ese número. Sí, claro. Y eso tiene que ver directa relación también con toda la economía informal, porque no solo está por el tema del IVA. La economía informal, el peso más grande que te trae aparejado es que lo que no dice el video es que el segundo impuesto con el que más se recauda son las contribuciones y aportes patronales. La suma de las contribuciones más los aportes propios de contribuciones patronales, que son los que le descuentan del sueldo al empleado, y los aportes patronales, que son los que pone el empleador, que es el doble de lo que le descuentan al empleado. Esto es la segunda fuente de ingresos. Imagínate que si la economía sigue manteniendo este rumbo, hay algo que el video tampoco habla y tiene que ver con esto de la desocupación. La desocupación en ese mismo periodo que habla el video, del 2022 o 2023 a 2025, subió de 5,7 creo a 7,5. Casi 2 puntos de desocupación más hay. Pero no solo eso, lo que se duplicó además es la gente que está ocupada y demanda más empleo, del 7, y pico al 15, y pico. Que ese es el dato. ¿Qué te quiere decir? Que hay gente... Los demandantes, se dice, ocupados demandantes, son aquellos que tienen empleo, o sea que tienen para tener empleo según la encuesta vos tenés que trabajar más de 35 horas semanales. Claro. La persona que trabaja más de 35 horas semanales está ocupada, está empleada. Bien, eso, los demandantes, los ocupados demandantes eran 7,7, una cosa así. Se fue a 15,8, se duplicó prácticamente, duplicó la cantidad de ocupados demandantes. Esto lo que muestra es que las personas están ocupadas, pero la plata no les alcanza. Entonces necesitan, pues eso es duplicado en ese mismo periodo. Y lo que se está dando es el fenómeno de la economía informal y el empleo precarizado. Bueno, que además, perdóname que te cierro con esto, además de los problemas que tiene un empleo precarizado y las condiciones de trabajo que ello aporta, digamos, es este tema, que el empleo precarizado no aporta, y si no aporta es la segunda fuente de ingresos. O sea, por un lado tenemos la primera fuente de ingresos que tiene que ver con el consumo, que está cayendo estrepitosamente, y la segunda fuente de ingresos tiene que ver con el impuesto que aportan tanto el empleador como el empleado en relaciones laborales formales, que también está cayendo estrepitosamente. Es un cocodrilo que todo el tiempo se muerde la cola. Sí, el gobierno no está favoreciendo el blanqueo del empleo. Pero por supuesto que no. O si lo favorece el blanqueo, digamos, en condiciones que al trabajador no le son convenientes. No, para nada. Con lo cual, estamos... y esto era el panorama, por eso quise poner el video. De esto estuvimos hablando, lo hablé acá en el programa también, pero es el panorama cerrando a 2025. Dije, muchachos, hasta acá yo miro, todo esto es economía presupuestaria. ¿Dónde está la vuelta de rosca? Lo que hago es tomar el presupuesto y mirarlo. Muchas veces miramos el presupuesto del lado de los gastos y nos dice qué tan redistributivo es. Cuando hablamos de redistributivo, lo explico para que quede claro este término. Cuando hablamos de redistribución progresiva o positiva, es aquella que se encarga precisamente, redistribuye el presupuesto, además de servirle al Estado para reflejar los gastos y de alguna manera cumplir con servicios básicos. Además hay otros, el Estado no está nada más que para satisfacer necesidades. Además hay una cuestión de redistribución, y esto es tomar recursos de los que más tienen para de alguna manera redistribuirlo entre los que menos tienen. No salir a la calle a darle plata a los que menos tienen. Digo, por si a alguno le molesta, a alguno que tiene mucha plata, dice, para no criar vago. No estoy hablando de eso, señor. Lo que estoy hablando es, se saca de lo que más tiene para destinarlo, por ejemplo, a salud, a educación pública. ¿Para qué? Para aquella persona que no tiene para pagarse una prepaga, sí, o que no tiene obra social, que son muchos, aunque a usted le parezca, son muchos los que están en esa condición, pueda acceder a un servicio de salud acorde a una persona de bien. Sí, y lograr la escalabilidad social también, que eso se está perdiendo. Bien, y diste justo en el clavo de lo otro que viene, y respecto de eso quiero hablar ahora. Los números no cierran. No. Digo, para cerrar lo anterior, esa sería la redistribución. Eso sí. Cuando vos, en lugar de eso, te nutrís de los recursos
más que nada en el consumo. Que el consumo, el problema es de que el IVA sea mayoritario, es que todos pagamos IVA en la misma proporción. Sí. Y entonces, cuanto más consumimos, más recaudás. Las personas de bajos ingresos casi que destinan todos sus ingresos precisamente al consumo. Entonces están aportando, las personas de bajos ingresos aportan muchísimo más en términos relativos, en términos de sacrificio personal, Sí. y el Estado ahora cada vez le devuelve menos. Entonces ahí es donde el extractivismo social es, le cobramos a los que menos le prestamos, menos servicios le prestamos, ¿no? Y vos diste... ¿Cómo? Que está Marcelo. Ah, bien. Si está Marcelo, lo invitamos a Marcelo también a la mesa. Bienvenido, Marce. Buen día, chicos. Buen día, Disculpa por la Marce. demora. No, por No, favor. ningún drama. Cuando quieras te sumás. Entonces, Dale. vos diste en el clavo con este tema de decir, bueno, aquello que se destina para el ascenso social. Sí. La movilidad social. La famosa movilidad social. Bueno, eso es gasto público, eso es gasto social, se llama gasto social activo. El gasto social, todos lo conocemos, es el gasto que tiene que ver con mejoras para la sociedad, ¿sí? De alguna manera. Sí. Paliar situaciones de pobreza, ¿sí? Pero las jubilaciones también son un gasto social. Bien, el gasto en educación es un gasto social, el gasto en salud es un gasto social, el gasto en programas para familias es un gasto social, en niñez es un gasto social. ¿Cuál es la diferenciación que podemos hacer ahí también? Es lo que es gasto social pasivo y activo. El pasivo es el gasto social, que es importante, pero que es para de sostenimiento de situaciones, como puede ser en el caso del gasto de las jubilaciones. Entiendo. El gasto social activo es aquel gasto que también es para contemplar determinadas situaciones, pero se dice activo porque es el que está enfocado en la movilidad social, que es de lo que vos estabas hablando. Por eso digo, diste justo en el clavo. Así tenemos el gasto en salud. Cuando hablamos de movilidad social, hablamos de una persona que no tiene ingresos para tener el servicio de salud de una persona que sí los tiene, y vos, como tenés una buena salud pública, lográs que esa persona posicionarla, ascenderla socialmente para que tenga un servicio de salud acorde o parecido o similar al de la persona que sí tiene los recursos. Bueno, ese es el lugar donde más se está pegando, en el gasto social activo, que termina por erosionar el capital humano. Es aquel gasto social que está pensado en el capital humano y en el futuro. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones sean mejores. Si vos agarrás a los chicos y destinás parte de los recursos a mejoras en la niñez, lo que estás pensando es en un futuro mejor. Si dedicás recursos no hace falta que sean niños, a la educación, a planes de educación para mayores, para adultos, lo que querés hacer es erradicar el analfabetismo en adultos que no tienen para pagar una escuela privada. Bueno, en relación a eso, cada vez es más amplio el debate, sobre todo siempre que se discute el tema de las universidades, hay grupos muy amplios de personas que están en contra de que los adultos mayores o que los adultos, pasada cierta edad, estudien y se profesionalicen. Porque hay como una cuestión, hay un pensamiento con el cual al menos yo no coincido, de cierta obsolescencia en las personas. De que a partir de cierta edad ya no amerita, ya no vale la pena que vos te sigas, cuando en realidad hoy el mundo nos está enseñando todo lo contrario, y es que la capacitación, hasta el último momento de tu vida y hasta el último momento de tu etapa laboral, se vuelve cada vez más importante. Uh-huh. Porque seguimos siendo un recurso de esta sociedad y seguimos aportando. Aportamos con impuestos, aportamos con cosas pequeñas, pero aportamos. Claro. Y somos partes y estamos vivos. Claro. Y en relación también a lo que mencionabas de la recaudación de impuestos a través del IVA, la gente de menos recursos tiene menos acceso a la evasión. Porque ¿quiénes se evaden? Quienes traen cosas importadas, quienes van a comer a restaurantes, que obtienen cierto descuento, que en realidad te dicen que es del 10%, pero en realidad el descuento para el vendedor es del 21%, porque lo que se están descontando es el IVA, por eso por lo general todo lo que es en efectivo va sin factura. Pero la gente de menos recursos no comercia o no consume todas esas cosas que suelen venir sin IVA, entre comillas. Estamos hablando de algo que en realidad es ilegal, porque estás evadiendo un impuesto. Entonces, los que más aportan y los que están... Mismo el que tiene menos recursos accede a menos promociones, porque no puede alcanzarlas. Sí, totalmente. Hay un montón de promociones que no puede aprovechar. Entonces, realmente nos estamos sosteniendo en base a la gente que menos tiene. Mirá,
para que te des una idea, el recorte, ese video, cuando estaba ese video, daba a fin del 2025. Y hacía hincapié en esto de que se había perdido. Del 2020, el gasto social representaba el 18,5 del PBI. En el 2025 representó el 10,5 del PBI, del 18,5 al 10,5. Eso es en el 2025. Señores, después de los recortes que se hicieron ahora en el 2026, en el 2026 es el 9%. Sigue bajando estrepitosamente el gasto social en representación al PBI. Pero lo peor es que baja en el gasto activo. Es selectivo el recorte. Por eso digo, es muy difícil pensar que el recorte no esté hecho con saña, porque está hecho precisamente en el gasto social activo. No está hecho. Las Fuerzas Armadas reciben un 1,2%, no llega al 2% el recorte. Mientras que, por ejemplo, te lo traigo con infraestructura deportiva. Y vos decís, bueno, los deportes, ¿qué es el tema? ¿Cómo que es importante el deporte? Que el Estado fomente el deporte. Es vida social, vida sana. El ocio. Es el ocio, es sacar a los chicos de la calle. Ni más ni menos. Sí. A un chico le cambia, el deporte a un chico le cambia la vida. Estaría bueno que lo entiendan eso, que les entre en la cabeza el gordo Dani y la manga de salame que están alrededor. El deporte les cambia la vida. ¿Saben cuánto recortaron? 40,1% a la infraestructura deportiva. Digo, si nosotros pensamos, a veces nos da bronca que figuramos pocos en las Olimpiadas, y decimos, bueno, y esto lo escuché en un reportaje Castellani, buenísimo, hablar y decir del fuego interior que tienen los deportistas argentinos, porque él el que habla en el exterior con gente reconocida, le decía, no sé cómo hacen ustedes que no tienen un carajo de presupuesto para sacar campeones, es una cosa de loco. Bueno, señores, ahora vamos a estar peor. El 40,1% de infraestructura deportiva está recortado en este ajuste. Y puedo seguir. Eficiencia energética. Esto es la eficiencia energética, recorte del 30%. ¿Qué quiere decir recorte del 30% de energética? En el peor momento, encima te digo. Claro. En el peor momento. Claro. Entonces, ¿para qué se destinaba eso? Y bueno, para familias que no tienen con qué, tengan energía, puedan paliar la situación del frío, entre otras cosas, ¿sí? Sí. Bueno, 30% de recorte. ¿Eso a quién le va a impactar? ¿A quién le va a impactar? ¿A la clase alta? No, a la clase baja le va a impactar, pero de lleno. Programas oncológicos están destinados a la gente que tiene cáncer, así, blanco sobre negro, que tiene cáncer y no tiene ni obra social ni prepaga. A eso está destinado el plan oncológico. No es que se lo destinan a cualquiera, sino a aquel que precisamente no tiene ni obra social ni prepaga y tiene cáncer. Lo que sí tiene es cáncer. Fíjense, 18% de recorte. Señores, 18% es casi un quinto del presupuesto que le están recortando. Es decir, si antes, por cada 5 personas que se atendían o que recibían tratamiento oncológico del Estado, una no lo va a recibir. Esa es la proporción. Cuente la gente por la calle. Cada 5 personas que aparecen con cáncer y no tienen obra social y prepaga, una no va a estar atendida. Y ni hablar de todo lo que se recorta también en estudios científicos y demás que también aportan al estudio del cáncer, que también aportan en el caso de la eficiencia energética a buscar energías alternativas, todo por ir un poco de la mano con lo que venís diciendo. En el caso de la energía estamos en un momento donde el petróleo está al alza, porque estamos en una situación mundial crítica, de guerra. Cuba ya no tiene acceso directamente. Entonces, en este panorama, esa clase de reducciones son un deterioro que van mucho más allá del momento actual, sino que nos quitan previsibilidad para el futuro. Totalmente, esto va a impactar de pleno. Pero es que además, si vos tenés gente a la que se le corta este suministro de energía porque no pueden pagar las tarifas como la están pagando, ¿qué vas a tener con el frío y la gente que no puede pagar tarifas? Pensemos, ¿qué va a pasar? ¿Van a ver más televisión y con eso se van a consolar? Se van a enfermar, señores, y esto va a cargar sobre el sistema de salud. Sistema de salud que sigue desfinanciándose. Sí. ¿Después qué van a hacer? ¿Lo van a tirar del otro lado de la frontera? No sé qué queda después de esto. Pero yo sigo con números. Te puedo dar otro número. Niñez y ciudadanía. Programa destinado a la niñez. 12,3%. 12,3%. Niños en riesgo es esto. 12,3% abajo. ¿Está? De cada 10 pibitos, más de uno va a estar dejado de atender o no va a recibir el subsidio. Sí. Acceso a medicamentos. 7,1% de acceso a medicamentos. Si hoy por hoy ya se habían cortado medicamentos, y esta es la trampa feroz
Porque por un lado tenemos al presidente insistiendo en que el consumo no bajó cuando el consumo realmente bajó. Claro, porque miden el consumo entre otras cosas porque la gente tiene que destinar plata para pagar los remedios. Pero los remedios no eran parte del consumo antes. Porque los remedios venían suministrados. Sí. Se dejaron de suministrar remedios. El PAM inclusive dejó de suministrar algunos remedios. Y entonces la gente tiene que, de la plata que tiene, además de consumir, en subsistir, tiene que gastar en remedios. ¿Cuál es la lógica de este ajuste? La lógica es de vuelta, extractivismo social, ni más ni menos. Digo, el total, por las dudas, no lo dije. El total del recorte son 2,5 billones de pesos. Un billón de pesos es un millón de millones. O sea, un billón de pesos es un 1 con 12 ceros. Eso es un billón de pesos. 2,5 billones de pesos es el recorte, que es el 1,6% del presupuesto total. Bien, ahora lo que yo me pregunto es, ¿bajo qué justificación, donde yo voy a ver reflejado que hay este ahorro, que lo podemos traducir en alguna ganancia? Estamos diciendo algo que nos ahorramos, algo que nos quedamos y que nos sirve para qué. Esa es mi pregunta, ¿para qué? Yo te contesto como el gobierno. Por favor. Para tener el equilibrio fiscal y tener el superávit de 3,2 billones de pesos, que fue el compromiso que se hizo con el FMI. Cumplidísimo, perfecto. Es eso. A costa de todo. ¿Qué va a pasar? Porque esto, hablábamos la otra vez de el efecto multiplicador del gasto público. Sí. Este tema de cuando el Estado gasta, se multiplica por el consumo. Si el Estado gasta menos, hay un efecto multiplicador inverso. Digo, el año que viene vamos a estar peor. Nos seguimos mordiendo la cola. Pero esto ya dejó de ser el cocodrilo que se muerde la cola. El cocodrilo se muerde la cola y muerde a todo lo que está alrededor. Porque sí, esto no tiene un buen final. Lamento decírselo si les estoy cagando la película. Pero esta película no termina bien de esta manera. El cambio de rumbo es urgente, el cambio de rumbo que necesitamos. Digo, y de paso le hablo a la oposición que todavía no generó ninguna alternativa. Fíjense, porque si vuelven a ganar esto, es por culpa de ustedes que no generaron una alternativa como corresponde. Así que piénsenlo, porque todo esto, si le damos 4 años más, no sé en qué termina. Porque está claro hacia dónde va. Bueno, bien, el recorte a dónde está enfocado, entonces queda claro que el recorte está enfocado al gasto social activo, a la gente que más necesita del Estado. Y es bastante coherente con un presidente que llega y te dice que el Estado es una organización criminal. Quiere decir que desliga al Estado de todo tipo de obligación. Entonces es lógico que cuando tenga que recortar, le recorte a los que más necesitan de ese Estado. Si total el Estado es una organización criminal. Yo me pregunto, se lo saca encima. Si el Estado no es un Estado presente, ¿para qué tenemos un Estado? ¿Qué función cumple? ¿Por qué yo elegiría? ¿Por qué yo votaría? ¿Por qué yo sería parte de este sistema? Te lo digo tratando de pensar en la lógica de ellos. Por favor. El Estado estaría para asegurar defensa y seguridad, de manera tal que aquel tiene capital grueso acumulado no corre el riesgo de perderlo. Claro. En manos de una troupe de locos que se lo vayan a sacar. Digamos, es asegurar la propiedad privada de aquellos que lograron que esa propiedad privada sea mucha. Claro, el Estado es el sistema de seguridad privado de grupos de inversores. Después es desligar del Estado de todo tipo de atención. Del Estado como lo conseguimos nosotros, el Estado de bienestar, el Estado de providencia. Pero tengo miedo que ya estamos llegando al final, pero hay una serie de cuestiones más. ¿Cómo resolvieron cuestiones otros países? Por ejemplo, tomé países por tomar. Por favor. Brasil también tenía problemas de desequilibrio fiscal, porque en realidad es Latinoamérica en general con desequilibrio fiscal y algún que otro, España también. ¿Cómo lo resuelve? Brasil, ¿qué hace? Hace un ajuste que es moderado, pero conserva lo que son las bolsas de familia, que es un plan social, subió el salario mínimo, entonces recortó por un lado, pero tiene un sistema de contención por otro. ¿Qué hizo México? México lo que redujo fue la obra pública. Algo que acá también se hizo. Sí, porque a todo esto tengo que creer que después las rutas se van a empezar a hacer percha. Usted se va a lastimar en el camino, se puede tener un accidente porque tampoco. A todo esto encima, seguridad, vialidad también recibió un recorte importante. Así que fíjese como cuando va a salir a la ruta, fíjese porque le pueden pasar cosas que antes no le pasaban. No vayan camino al sur. No. Directamente. No, tal cual. Entonces, ¿qué hizo México? Y después de dejar de invertir en obra pública, pactó. Y dice, bueno, no vamos a llegar a al déficit que teníamos pactado, que era reducir el déficit. Del 5,4 lo vamos a reducir al 4,8. No llegamos a la reducción que queremos. Entonces pactan. Eso es hacer un recorte más o menos pensado. En Chile se optó por el recorte transversal. El recorte transversal
cuando lo enseñamos, quizás es el menos recomendado de todos, pero es menos nocivo que el nuestro, porque lo que hizo fue un 3% del total. Entonces le recortó a todos un 3%. Eso trae aparejado un problema porque no es lo mismo recortar un 3% a una parte de la economía o a una parte de los servicios que recortarle por ahí el 3% a salud, que por ahí lo deja sin material descartable, por decir, ¿no? Pero no importa, no se ensañó con el gasto social. España hizo un ajuste gradual, España hizo un ajuste fuerte, pero ¿qué hizo al mismo tiempo? España incrementó los impuestos para los que más plata tienen. Entonces, ¿qué dijo España? Está bien, vamos a tener que hacer un ajuste, pero hay dos cosas. La primera, lo van a pagar los que más plata tienen. Entonces incrementó los impuestos progresivos, impuestos para los que más plata tienen, para los que más recursos tienen. Y segundo, el estado de bienestar no se negocia en España. Entonces el sistema de contención lo siguen teniendo. Lo veíamos, lo hablaba acá la vez pasada, y es que España tiene más o menos un 31% de su recaudación la tiene por el IVA español. O sea que anda más o menos cercano a nosotros. La diferencia es que ellos tienen un sistema de contención importante. Entonces se pueden dar ese gusto, tener eso, porque vos estás sacando, es cierto, le estás sacando a los que menos tienen con el consumo, pero le estás devolviendo mucho de parte del Estado con lo que menos, con los recursos, entonces con el gasto público. Entonces se sostiene. Digo, ¿qué es lo que hace que nosotros tenemos esto? Y yo me anoté un par de cositas acá que puede que sean el eje del motivo por el cual acá alegremente te anuncian un recorte como este un mes antes de que empiece el Mundial, 20 días antes de que empiece el Mundial, y esperado. Nadie diga nada. O sea, sí lo dicen, los medios, no voy a ser injusto, los medios hablan de esto, y algunos más que otros. Pero no no veo que haya un descontento generalizado contra el recorte. Creo que la gente ya está adormecida. Tiene una cuestión de que ya como no hay sorpresa en estos eventos, hubo mucha gente que votó por esto también. Llega un punto en el que hay una falta de sorpresa. También no hay una contrapropuesta, como bien planteabas vos, Mario. Podemos hacer un tilde de cosas. La primera, trauma histórico. El trauma histórico que tenemos es, nosotros estamos muy afectados por la hiperinflación y la lastimadura que nos dijo. Entonces estamos siempre pensando que en cualquier momento se viene la hiper del 89 y con eso de que se viene la hiper, se dan rienda suelta para hacer algo, cualquier cosa, y casi que lo internalizamos, no sea cosa que volvamos a tener hiperinflación. Sí. Este puede ser uno. Lo segundo, lo que acaba de decir. Sí. ¿Qué tiene que ver con esto de los contrapoderes rotos, vamos a decirle? Contrapoderes rotos. ¿Qué quiere decir esto? Y sindicatos que están fragmentados y oposición que no presenta ningún plan. La verdad, la oposición brilla por su ausencia. Muchachos, es el momento que empiecen a mostrarse. ¿Qué pasa? ¿Y qué proponen, además de mostrarse dos o tres figuras que no son demasiadas las que se están mostrando? ¿Y qué proponen? Digo, es el momento. Ahí es donde yo digo falta esperanza. No hay una promesa de algo distinto. Y como no hay una promesa de algo distinto, lo que te queda es llorar. Es por ahí. Si no hay querés mucho llorar, más. Llorar, diría, ¿no? Lo siguiente que se me ocurre es falta de consenso. También. En realidad no tenemos, Argentina no tiene un consenso sobre cosas que son intocables. Podría decir, el gasto social es de tanto, los planes para la familia no se tocan y tal cosa, y eso, un consenso generalizado. Bueno, pues bien, no hay un consenso generalizado. Entonces, lo que funciona ahora, viene un gobierno y lo quita, y no hay ningún problema, como sí hay en países como Brasil, Chile, como en España. En España el estado de bienestar no se toca, muchachos, el estado de bienestar no se toca. A mí me ha tocado ir a España en 2008, en plena época de crisis española, y es cierto que no había plata, es cierto, había locales vacíos, la crisis se sentía, vaya que se sentía, edificios sin terminar y todo, pero el sistema de contención estaba, los mileuristas estaban. O sea, el Estado se hacía cargo, el subsidio existía y vivían como podían, pero tenían un sistema de contención. Una preocupación menos. Pero que eso no se tocaba. Los clubes funcionaban igual. Sí. Los clubes, los pibitos iban y jugaban a la pelota en el club. El club mantenido por el propio municipio. Entonces, otra cuestión, la narrativa de la emergencia permanente. Vivimos en emergencia. Como vivimos en emergencia, vale cualquier cosa. Entonces yo soy un médico de emergencia y te digo, te tengo que operar y te tengo que cortar el brazo. Pero no tengo anestesia. ¿Cómo que no tenés? No tengo anestesia. Sí la tengo, pero la tengo que ir a buscar la pieza. Déjame joder. Vení, te corto el brazo y no uso anestesia. Y el chamullo de la emergencia me lo da. Sí. Y vos dejás alegremente que te corte el brazo y que no use
Anestesia. Bueno, ese puede ser otro. Debilidad institucional. Ahí también, debilidad institucional. ¿Por qué digo debilidad institucional? Porque los programas sociales mayormente están puestos por decretos. Y este es un problema grave. Porque que un programa social esté por decreto quiere decir que puede venir otro gobierno y por decreto también lo puede cambiar. Sí. O puede dejar de atenderlo. En cambio, si estuvieran por ley, la cosa es distinta, porque entonces ya lo tenés que derogar también por ley. Pero hay un montón de abusos en relación a los decretos. Esta última temporada, todo se decreta, porque es mucho más fácil, como bien decís. Te voy a ir más allá. Había la ley de educación, estaba buenísimo, sí. Para la ciencia y tecnología también, porque establecía que debían ir creciendo un porcentual hasta llegar a un porcentual. Algún día vamos a traer números también, eso vamos a mostrar. Hasta llegar a un porcentual determinado del PBI. Sí. Bueno, con la aprobación del presupuesto, en la misma ley de aprobación del presupuesto, haciendo algo que los principios presupuestarios prohíben. No admiten. Sin embargo, no admiten, sí. Sin embargo, se aprobó también la derogación de esa ley. Sí. Entonces ya no están atados a que tengan que ir subiendo, incrementándose hasta llegar a un porcental del PBI. La ciencia y la tecnología, que por cierto el CONICET fue otro de los organismos que sufrió el recorte, ¿no? Sí. Seguimos apilando. Y por último, lo último que hay que tener, no es menor, es la presión externa, ¿no? También fue otro motivo, que es el acuerdo con el FMI. Pero en vez de mirar a lo del FMI como los piratas y los malos de este tema, que no deben ser buena gente, no sé, no lo sé, no tengo el gusto de conocerlo, pero digo, no hay nada más que maldad de un lado. En realidad, ¿por qué accedemos al FMI? Y porque en algún momento, y en esto, en algún punto, ya meto a otras gestiones también en esto, el despilfarro fue tal, que el desequilibrio fiscal fue tal, perdimos acceso a los mercados porque ya nos salía muy caro financiarnos, ¿sí? El endeudamiento subió a la estratosfera, entonces es muy caro endeudarse y tenés que ir a organismos que te cobran muchos menos intereses, como es el FMI. Pero claro, esos organismos, como cualquier persona, cuando te cobran menos intereses, está más ocupada que nunca de que se la devuelvas. Entonces te dice, yo te presto a menos intereses, pero, estas son mis condiciones. Y acá está. Las condiciones son superávit. Y esta gente, parece que las condiciones de las pocas cosas que se toman en serio, ¿no? Porque después lo demás te puede decir de zurdo de mierda, discurso misógeno, sí. Pero las condiciones de FMI se toman a rajatabla. En eso no se jode. Son personas de palabra. Son personas de palabra. Son personas de palabra, ¿sí? Sí, de malas palabras, pero bueno. Como reflexión final es lo que arranqué diciendo. Hay un extractivismo social tremendo, un pase de renta de los que menos tienen a los que más tienen, en pos de un ponderado equilibrio fiscal. Bien. ¿A quién le sirve este equilibrio fiscal? Pienso yo. Si ese equilibrio fiscal, y la reflexión al final es, ¿sirve el equilibrio fiscal a causa de una ineficiencia social? ¿Es equilibrio fiscal o es mero ajuste de las cuentas? ¿Hablamos de equilibrio fiscal cuando tiene aparejada una ineficiencia social? Bueno, ahí me gustaría escucharlo a ustedes en los sucesivos programas y qué opinen al respecto. Habrá que ver qué dicen los libros en un futuro, ¿no? Exactamente, vamos a ver cómo cuentan esta parte de la historia. Mario, una cosa que quiero compartir. Sí, claro. ¿Hay tiempo? Claro, Marcelo, sí. Sí. No sé si con la columna, pero sí por ahí una reflexión, o dos, básicamente. Históricamente hemos tenido el problema de la manta corta. Esto es, vamos a resolver algunas cuestiones, pero van a quedar o destapados los pies o la cabeza. Claro. El tema está que en esta transición de, vamos a poner entre comillado o subrayado, normalización de la macro, trae aparejado estas cuestiones. Entonces, mi mirada me va a poner en este lado como abogado del diablo en este momento. Digo, esta situación de normalización tiende, bueno, justamente a haber ajustes. Obviamente el ajuste, como vos mencionaste, y te agradezco mucho, Mario, porque es muy instructivo lo que compartís en la columna, lo que hace es, bueno, obviamente, no está midiendo con la misma vara, porque no hay del otro lado un contrapoder que efectivamente pare o al menos se negocie ese tipo de ajustes. Es decir, bueno, tenés del otro lado, tenés un conteniente que te diga, bueno, te paro el país si tocas tal o cual cosa. Segunda reflexión que tengo es que todo tipo de mejora de macro y que eso impacte en la sociedad lleva años. No es en el corto plazo, chicos. No va a pasar. Porque ahora, supongamos que pierde el oficialismo. Bien, viene un color político más perfilado a centro-izquierda. ¿Va a cambiar todo?
Es posible que sí. La falta de sostenimiento, ahí sí. te puedo decir algo, Marce, discúlpame que ahí Sí. meto el bocadillo. Porque esta es otra cosa que cuando preparo este tipo de charlas o este tipo de exposiciones, también quiero dejar en claro. Tampoco sirve este tema de tener buen gasto social, buena contención, si la misma no es sustentable. Porque si vos eso lo llevas aparejado con un desequilibrio fiscal infernal, 1 año, 2 años, 3 años, 4, ¿cuántos años vas a tener déficit fiscal? ¿Cuántos años vas a tener déficit fiscal? Porque después se transforma en el siguiente problema, que es cómo financiarse. Para que quede claro, el déficit fiscal es cuando los gastos superan a los ingresos. Como le pasa en su casa, Total. señora, señor, es lo mismo en un estado. Si en tu casa todos los meses, vos podés un mes que te pasen los gastos, los ingresos, bueno, entonces pagas menos de tarjeta. O tarjeteás, como decimos, tarjeteás. Otro mes te pasa lo mismo y ya tarjeteaste con una, tarjeteás con otra tarjeta. Otro mes te pasa lo mismo y ya le pedís prestado a tu papá. A tu papá que te presta. Y así le da. Llega un momento que no tenés cómo financiar esa diferencia. Y para los estados es muy tentador 2 cuestiones. O se endeudan, porque hay 3 caminos. Cuando los gastos superan a los ingresos, no hay más que 3 caminos. O aumentás los impuestos para recaudar más, o te endeudás, o emitís moneda. Pareciera ser que tradicionalmente acá los gobiernos populistas emiten moneda y los gobiernos de derecha se endeudan. Y así estamos como estamos. Llega un momento que la deuda es infernal, llega un momento que la emisión es infernal y la inflación que trae aparejado esa emisión es infernal. ¿Y por qué no probamos por emparejar las cuentas públicas? ¿Qué les parece? Si tratamos de apuntar. Ahora, está muy bueno lo que decís, Marcelo, de la sábana corta, porque es verdad esto. Estamos pasando de un descalabro total que reconozco que había en la economía, en la macro, un descalabro total, a tratar de prolijar las cuentas. Bueno, el tema es que vos sabés que eso va a traer aparejado falta de recursos y alguien va a tener que pagar los costos. En ese momento es en el que vos tenés para elegir, y por eso hablamos de que el presupuesto es una ley y es el momento político por excelencia. Cuando vos elegís quién va a pagar esos costos, ¿elegís repartido? ¿Elegís más una parte de la población que la otra? Ahora, cuando vos elegís que sistemáticamente y una y otra vez sean los mismos, y precisamente los que menos recursos tienen, los que menos poder de alzar la voz tienen, entonces la cosa me hace mucho ruido. Y esto no es todo, y para nada defiendo lo anterior. Acá le voy a usar la frase de un tal Martín Rodríguez. Creo que ya lo dije en el programa, no importa, lo repito. Total, estoy viejo, tengo licencia para repetir las cosas. Vamos. Pero él decía que de esto tenemos que aprender algo. Y claro que nos tiene que dejar una enseñanza. Esto de la motosierra nos tiene que dejar una enseñanza. Cuando acceden al poder o al gobierno gestiones que por lo menos desde el discurso dicen estar del lado del estado de providencia o del estado de bienestar, muchachos, tenemos que lograr que ese bienestar sea sustentable. No tiene que ser a costa de un desequilibrio fiscal, de una aberración fiscal. Tenemos que mantener las cuentas medianamente en orden, porque si no después se vuelve insustentable y caemos en este tipo de recetas. Marce, ¿quería decir algo más? Perfecto. Redondeando esa es una reflexión. Y pensando en lo que vos decís, digo, si pierde el oficialismo y gana la oposición, lo que siempre ha pasado es que, bueno, efectivamente se cambia. Entonces, este sacrificio que se hace y esta situación, porque hoy iba a hablar un poco de por qué el dólar está abajo. Entre otras cuestiones es porque no hay ahorro, no hay excedente, por lo cual cualquiera de nosotros que no va a acceder al dólar, prefiere pagar las cuentas y tener un sobrante que ir a atesorar, a estoquear dólares. Entonces digo, y por eso es que digo, lamentablemente no soy optimista respecto del otro gobierno, del gobierno que venga, porque difícilmente vaya a profundizar o a sostener esta situación de normalización. Bueno, y es un debate mucho más amplio que ahora estoy yo reflexionando. Entonces, como primera reflexión digo, lamentablemente hay una manta corta, lleva años normalizar del todo, y segunda reflexión que tengo para compartir es que tengo temor de que el próximo gobierno, en lugar de tomar lo bueno y continuarlo y modificando esto que vos mencionabas, el gasto social, buscando las cuentas en orden, digo, capaz que cambie todo y entramos de vuelta en el ciclo de emisión y todo esto también que ya lo conocemos bastante. Te confieso que tengo la misma duda, porque si lo que viene después va a ser de vuelta un viva la pepa o tirar una manteca al techo, otra vez sopa. Mira, yo iría a lo concreto. Por algo no hay oposición fuerte. Nadie quiere tomar las riendas de esto. Yo voy a ser honesta.
Yo, si estuviera interesada en la política, si alguna vez hubiese deseado, soñado con la presidencia o algún cargo legislativo, yo la verdad, en esta no me sumo. Yo esperaría la próxima ronda. Yo te tendría que decir que sí, si no fuera que hemos tenido una experiencia al respecto, creo que lo hemos contado el programa pasado o el anterior, con Claudia Cindero, que vino acá, de querer montar un partido. Hay ganas. Sí. No llegás ni a palo. No llegás ni a palo. No llegás ni a Te palo. cortan las alas, las piernas, los brazos, ¿Viste todo. cuando las chicas hablan del techo de cristal? Sí. Bueno, esto pasa lo mismo en la política, pero a todos. Si vos no estás dentro de los partidos mayoritarios, que son los que tienen el acceso, los que tienen la escalera que te permite llegar, como digo habitualmente, no hay forma. Es un problema, o tenés que tener un paquete de plata inmenso. Sí. Porque digo, esto no hay que ser ingenuo. Cuando aparecen estos tipos que aparecen la foto de ellos en la parte de atrás de los colectivos, pusieron un montón de guita, muchachos. No sé de dónde la sacaron, pero pusieron un montón de guita. No te regalan la parte de atrás de los colectivos. Es más, no tenés lugar ni en la radio si no tenés guita para estar. Entonces, digo, son pocos los programas que alegremente traen gente y la dejan hablar porque le interesa su discurso. La mayoría llegás... Pauta. Claro, es pauta. Mario. Sí. ¿Entrás a la cancha política por prestigio o por poder? Sí. Y siempre entras de la mano de un partido grande. Sí. O sea, entras de esa manera. No hay forma sino de entrar. Por prestigio o por poder. Si no, no hay forma de entrar y de la mano de un jugador grande. Si no, es complicado. Sí, y me gustaría agregarte algo. El prestigio no va, el prestigio asociado porque sos un iluminado, que ganaste prestigio por tus buenas ideas. Ojalá. El prestigio que viene de la mano del capital, mayormente. Pero bueno, Marcelo, ¿qué te parece si tu columna entonces la haces el jueves que viene? ¿Te parece? Sí, un placer. Me gustaría volver al tema que estás hablando para después también escuchar al profe y ampliar un poco más, porque está bueno. Tengo la sensación de que es muy instructivo, es muy instructivo lo que siempre compartís en tu columna, y creo que podemos sumar varias disciplinas a la charla. Bueno, lo propongo para otro momento. Te lo tomo. Vamos a armar otra charla de esta donde estemos todos. Con una compartida. Sí, una compartida. Y, profe, seguramente querés decir algo. Ahí del otro lado, Mar. Sí, perdón, tengo ruido de fondo. Sí, comparto cada cosa que dijeron y me sumo a lo que dice Marcelo. Creo que hay tela para cortar y cosas para señalar en este camino que se va convirtiendo en una calle sin salida, me parece a mí, ¿no? Desde muchas miradas, desde muchos aspectos, y me sumo a la preocupación, ¿no? de esta realidad. Estaba escuchando lo que planteaba este hombre que vino y se compró una casa, Tiel, sí. Que busca generar microestados dentro de los estados. Anarquistas hay y por me todos quedé lados. pensando en eso. Microestados, ejemplo, provincia de Catamarca se declara independiente, rompe el pacto federal, por ejemplo. Claro. Ahí impera el gobierno de X empresa, ¿no? Sí, claro. Tenemos que tener cuidado con los juegos del hambre. Bueno. Qué gran definición, los juegos del hambre. Los juegos del hambre, sí, Está tal bien. cual. Me quedo con eso, profe, me quedo con eso. Y de paso les puedo decir, a manera de aviso, el jueves que viene va a estar acá alguien que del ámbito universitario, que además de ser docente, trabaja en una universidad pública, concretamente la de Lomas, para hablarnos porque como él trabaja en la parte económica de la facultad, ¿sí? Además de ser docente, trabaja en la parte económica de la facultad como institución, la Facultad de Lomas de Zamora de Ciencias Económicas, puntualmente de Ciencias Económicas. Bien. Nos va a hablar de los efectos del recorte y cómo verdaderamente, cómo llega el recorte a las universidades. Y esto me parece que nos va a abrir, y va a abrir esta charla. Los invito a vos, Omar, a vos, Marcelo, a que estén lo antes posible en el programa ese para participar de la charla, porque me va a interesar lo que opinan ustedes también, junto con Mario Helfestein, que va a ser el invitado de ese día. Me encanta. Excelente. Adelantazo. Ahí Bueno, estaremos. Excelente. Ahí Gracias. estaremos. Ponemos entonces a Sinatra de fondo. Hoy nos excedimos bastante, le agradecemos infinitamente a Ezequiel Amarillo, que nos sigue bancando.
Tiene ahí el tupper con el almuerzo. Son 12:21. Gracias, gracias. Gracias. Ahí está. ¿Quiere decir algo, Ezequiel? Él tiene el almuerzo acá abajo del brazo. Sí, a ver. Pará, no se escucha, Ezequiel. El operador técnico. El operador no se escucha. ¿Cómo no van a escuchar? Ahí va, perdón. No, les decía que estaban hablando de un tema interesante, muy interesante. Estaba enganchado y me di cuenta que ya son y 20, así que... Así que vayan cerrando. Me agarró hambre, dice, córtenla, muchachos. Sí, una milanesa ahí está con el cuchillo. Lo tenía Sinatra ahí, dale, bueno, listo. Así que agradecemos, Ezequiel Amarillo, agradecemos a Damián Rago que hizo redes, sí. Agradezco a Ambiente Radio, a Fentos que hace posible todo esto, agradecemos acá a la locutora Ezequiel Barcasia. Ezequiel Barcasia, ¿vos estás bien? Ezequiel, ¿por qué dije Ezequiel? Ahí, porque está, mira, Ezequiel. ¿Cómo no Azul, mirar a Ezequiel? Azul Barcasia, lo que pasa es un equipo y ya me los confundo. Nosotros somos... ¿cómo se diría? Como matrimonio laboral. Matrimonio laboral, sí, claro. Me parece muy bien. Azul Barcasia, gracias. Gracias al profe Omar Amit, ¿sí? Que está ahí. Gracias a ustedes. Ahí va. De movida nomás. Gracias a Marcelo García, que lo dejamos sin columna hoy, pero bueno, va a estar. Pero se prendió muy bien esta última etapa del programa. Sí, claro que sí. Tiene opinión para decir y es bienvenida. Así que, y bueno, y gracias a mí. Gracias a Mario Nitti. Así que nos vemos el jueves que viene. Gracias a ustedes que hacen posible esto y que lo ven. Y estamos el jueves que viene con todos estos temas que tanto nos gustan, ¿sí? Chau, hasta el jueves. Chau.